Amigas y amigos, su humilde servidor Octavio Figueroa les va a platicar sobre un tema que considero de trascendencia desde el punto de vista cultural y que tiene importancia aún en nuestros días. Como su servidor, pues debido a mi edad y mi falta de vista, puedo cometer errores y omisiones que os ruego perdonen. Empiezo ya con el tema. El tema puede titularse como Poder y riqueza del papado durante 11 siglos. Voy a entonces analizar cómo se origina, quién lo origina ese poder y cómo se termina ese poder y la consecuencia de esos 11 siglos de poder. Empezamos entonces con quién originó ese poder. Para eso nos tenemos que ir al reino franco durante los siglos, el siglo VIII, o sea, de los años 700 a 760 de nuestra época, o sea, en el siglo VIII, resulta que los reyes francos fueron los siguientes. Empiezan los reyes francos con los pipinos. Los pipinos fueron reyes del reino franco, pero los conoce la historia con un mote muy significativo, que son los reyes holgazanes. Como eran los reyes holgazanes, entonces en lugar de controlar y organizar tanto su reino como el ejército, alquilaron a ciertas personas que les hicieran esos trabajos. Y esas personas son los pipinos. Los pipinos, servidores del reino franco, vamos a platicar desde el iniciador del reino franco, desde el iniciador del reino franco. Empezamos con los merovingios. El iniciador de los merovingios se llama Meroveo. Meroveo tuvo después una descendencia muy particular. Después de Meroveo viene Clodoveo, que lógicamente no tenía religión, pero Clodoveo se casa con Clotilde, que era católica. Entonces, el matrimonio de Clodoveo y Clotilde causa una cosa importantísima. Debido a Clotilde, Francia es católica. Siguen entonces, después de Clodoveo y Clotilde, ya empiezan a gobernar o a manejar todos los pipinos. Los pipinos son tres, básicamente. Pipino el Viejo, después el segundo es todos hereditarios. Pipino de Heristal, y Pipino de Heristal tiene un hijo que es importantísimo para la historia, que tiene como nombre, ahorita se los digo, tiene nombre de coñac. Bueno, ese hijo de Pipino de Heristal, Carlos Martel, adquiere el poder y presenta una batalla importantísima contra los moros. Esa batalla se lleva a cabo en Poitiers, en Francia. Si gana Carlos Martel esa batalla de Poitiers, pero les digo una cosa, si hubiera perdido esa batalla, nosotros en la actualidad seríamos musulmanes y nosotros los hombres tendríamos nuestro harem y nuestras mujeres alrededor de nosotros. Fíjense la importancia que tiene la batalla de Poitiers. Después de eso viene el pipino más importante del tema que estamos tratando, que se llama Pipino el Breve. ¿Por qué es importante? Lo vamos a enseguida a realizar.
Entonces, el primer tema fueron los merovingios. El segundo tema, que van a ser 4 en total relacionados con la historia, el segundo tema es con el papado. Durante los años 700 a 760 después de Cristo, hay 4 papas sumamente importantes para la historia, que son Gregorio II, Gregorio III, Zacarías y Esteban II. Ahora, ¿qué problema tienen esos papas? Esos papas tienen un problema muy importante. Como los papas no tienen ejército, en el norte de Italia fue invadido por tribus germánicas, que son los lombardos o longobardos, de larga barda, lombardos o longobardos. Estos se fueron hasta Roma y asediaban Roma y los papas los traían fritos. Pero entonces lo que hace el Papa Esteban II, le dice a Pipino el Breve: oye Pipino, yo te puedo hacer rey de los francos. Pero Pipino, usurpando el poder, acepta, y entonces el Papa Esteban II hace de Pipino el Breve el emperador de los francos, lo cual no era lógico porque los merovingios todavía vivían. Es importante desde el punto de vista cultural decirle que los merovingios están enterrados en la iglesia de Saint-Denis. Saint-Denis está localizado a 20 kilómetros del norte de la capital de Francia, de París, y ahí tienen sus cadáveres con las estatuas de los cadáveres. Y entonces es importante ¿por qué? Porque exactamente en esa abadía de Saint-Denis, en el siglo XII, en el año 1140, el abad, que se llama Suger, le dice a su arquitecto: construyeme una iglesia con ventanales tan altos que les permita a los fieles elevarse al cielo. En otras palabras, en el año 1140, en la iglesia de Saint-Denis se inicia el estilo gótico. Bueno, volvemos al tema inicial. Los lombardos o longobardos invaden Italia, el norte de Italia, en lo que actualmente se llama Lombardía, cuya capital actual es Milán. Entonces, como el Papa ha investido rey de los francos a Pipino el Breve, Pipino el Breve le dice a su ejército: métete a Italia y ataca a los longobardos. Entonces el ejército de Pipino el Breve se mete y derrota a los lombardos o longobardos. ¿Qué importancia tiene esa derrota? Una derrota fantástica para la historia. ¿Por qué? Porque en el norte de Italia existía lo que se llama un exarcado, el exarcado de Ravenna. ¿Por qué exarcado? Porque ahora tratamos el tema de Constantinopla. En Constantinopla existían los patriarcas. En este caso había 2 patriarcas, que se llama León III y otro, que ahorita les digo el nombre, que tiene el monte, no es grosería, de excremento humano. Ahorita les digo el nombre de este señor que se me va. Bueno, pero esos son por los patriarcas. Pero cuando los patriarcas tienen propiedades fuera de Constantinopla, entonces nombraban un exarca, y en el caso es el caso de Ravenna, que queda en el norte de Italia. Entonces el exarcado de Ravenna es invadido por las tropas de Pipino el Breve, y entonces Pipino el Breve le dice al Papa Esteban II: como agradecimiento de que me has nombrado rey, yo te doy en donación el exarcado de Ravenna, lo cual es fantástico.
Entonces, ¿qué hace el Papa? El Papa Esteban II, que tiene una importancia fantástica desde el punto de vista histórico, dice, muchas gracias, acepto el exarcado de Ravenna, pero no solamente acepto el exarcado de Ravenna, sino aprovecho y me hago dueño, el Papa ya, me hago dueño de lo que se llama Pentápolis. Pentápolis quiere decir 5 ciudades. El Papa se aprovecha de esa donación de Pipino, no se lo olvide de la expresión donación de Pipino, y se aprovecha y se hace dueño de Pentápolis. ¿Cuáles son Pentápolis? 5 ciudades que son, a ver si me acuerdo, Ravenna, Rimini, Pesaro, Urbino y Ancona. Entonces el Papa ahí empieza con la donación de Pipino, se inicia el poder temporal de la Iglesia. Ahora, los patriarcas, pues lógicamente hacen su coraje, pero antes que eso, los patriarcas le han dicho a los 2 primeros papas que mencioné, Gregorio II y Gregorio III, que se hagan iconoclastas, o sea, que destruyan todas las imágenes. Pero Gregorio II y Gregorio III no aceptan lo que dicen estos patriarcas, y por lo tanto Gregorio II y Gregorio III son papas de una importancia fantástica, porque debido a ellos se conservan en la Iglesia las imágenes. Bueno, entonces lo que estamos hablando es un documento que se llama la donación de Pipino. El documento original se encuentra en las arcas del Vaticano, en una bóveda secretísima que está a prueba de explosión atómica. No lo estoy inventando, lo leí. Para que vean ustedes la importancia que tiene la donación de Pipino. Con la donación de Pipino se inicia el poder temporal de los papas. Dicho eso, ya empiezan todos los papas cada vez más a hacerse más ricos, más poderosos. Algunos papas realmente exageran y francamente que de papas no tienen nada. Nomás voy a poner 2 ejemplos. Por ejemplo, Urbano VIII. Urbano VIII que tiene por objeto tener más terrenos, más fortaleza, entonces manda a su ejército que ya tiene, lo manda a conquistar tierras con ejército, a matar gente, y entonces los romanos, el Urbano VIII son de la familia Barberini. Los Barberini, el Papa Urbano VIII, nombra cardenales a sus hijos. Total hace perdón la expresión, un desgarriate terrible. No olvidemos que los papas son hombres. Entonces, los romanos hacen una frase muy significativa. Lo que no pudieron hacer los bárbaros, lo hicieron los barberinis. Fíjense hasta dónde llega el poder destructivo y estúpido de ciertos papas. La mayoría de los papas han sido buenos, pero no todos. Son hombres, y todos los hombres cometemos errores fatales, todos los hombres. Bueno, después de decirles esto de la adoración de Pipino, nos vamos entonces a otro papa que se llama Alejandro VI, el peor entre los peores que ha existido en este mundo. ¿Por qué? Porque Alejandro VI, aparte de ser papa, que era de origen español, tiene 3 hijos de importancia histórica formidable. Pues nada más son César Borgia, su hija Lucrecia y un hijo Juan. César Borgia se hace cardenal, es un desorden y un matón terrible, tan es así que César Borgia mata a su hermano Juan y tira al cadáver de Juan al Tíber. Fíjense ustedes lo que hace. Lucrecia Borgia es conocida mundialmente como una mujer del tipo lasciva,
mundanal, sin principios. Lucrecia Borgia, hija del Papa Alejandro VI, ¿cómo es posible? Bueno, después de eso siguen otros papas que siguen con el papado, siguen con el reinado, y ya para terminar eso les digo que se llega al Concilio de Letrán. En el Concilio de Letrán se trata de poner una saquilla a todos esos desmanes de los papas, y ahí también Martín Lutero se pone en contra del catolicismo y siembra o inicia el luteranismo, lo cual yo no soy luterano, yo soy católico, pero tiene toda la razón Martín Lutero en iniciar el luteranismo. Y ya para terminar, les voy a decir cómo termina el poder temporal, tanto físico como artístico de los papas. Nos vamos entonces a la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, Italia estaba dividida en pequeños principados, reinos, ducados. Y entonces resulta que en la segunda mitad del siglo XIX, más o menos en 1860, se inicia la unificación de Italia. ¿Quién lleva a cabo la unificación de Italia? La unificación de Italia se lleva a cabo por tres individuos principales, que son Mazzini, Garibaldi y el conde de Cavour. Ellos logran, forman el partido de las camisas rojas, y llegan hasta Roma, unifican Italia y le dicen al papa existente, que es papa famosísimo, Pío IX, le dicen: Pío IX, todas tus propiedades pasan a poder del reinado que va a ser el reinado de Italia. El pobre Pío IX pues casi se vuelve loco, pero les voy a decir por qué casi se vuelve loco. Les voy a decir a breves palabras lo que le quitan a Pío IX. Para entender lo que le quitan a Pío IX, nos vamos a 6 regiones que eran totalmente del poder del Papa. Les voy a describir muy brevemente esas 6 regiones. Primera región. La primera región, lo que se llama el patrimonio de San Pedro, que incluye nada menos que Roma y otra ciudad pequeña. Fíjense, el Papa era dueño de Roma. Entonces, forma parte del patrimonio de San Pedro, pero estos señores de unificación de Italia, Roma ya no es tuyo. Segundo conjunto que le quitan al papado es lo que se llaman los pipinenses, que también forman parte de la donación de Pipino, que son Orvieto y Viterbo. También se lo quitan. Como tercer grupo, es lo que se llama el grupo de los Sabinas. En las Sabinas hay 2 ciudades muy importantísimas, Ferrara y Borgoña. ¿Qué importancia tiene eso? Borgoña es la primera ciudad del mundo en que se inicia una universidad. Era del Papa, se lo quitan. Terminando eso, nos vamos al territorio de Pentápolis. El territorio de Pentápolis, que ya se los nombré, se le dicen: Papa, esto ya no es tuyo. El territorio de las 5 ciudades, que son Ravenna, Rímini, Pesaro, Urbino y Ancona, se los quitan al Papa. Nos vamos a los 2 últimos paquetes que le quitan al Papa, y el último paquete es la región de Pontormo. ¿Qué hay en esa región de Pontormo? Pues hay nada menos que la iglesia de Assisi, donde San Francisco de Asís inicia sus predicados.
Entonces, ahí está Assisi y también Parma, se lo quitan al Papa. Y por último, el último paquete que le quitan al Papa, le dicen, oye Papa, 4 ciudades de la Toscana, que son del Papa, ahora ya no son tuyas. Y esas son Luca, la ciudad que tiene la torre inclinada de Pisa, Pisa, Siena y Firenze. Bueno, con eso les digo lo que le quitaron a Pío IX. Pío IX se vuelve loco, casi para mí loco, y entonces lo que hace es, dice, bueno, como soy papa, hay 2 cosas. Cuando yo hablo, se dice que hablo ex cátedra y por lo tanto es verdad de fe, según Pío IX. Y segunda verdad de fe que él implanta es que en la mitad del siglo XIX, que la Virgen María, como verdad de fe, fue elevada al cielo en cuerpo y alma. Entonces también el Papa ahí se vuelve, con ciertas razones, medio loco. Ahora, muere Pío IX, el pueblo trata de agarrar el cadáver de Pío IX y tirarlo al Tíber, se lo ocultan, total que el cadáver de Pío IX viene a estar en una iglesia del otro lado del Tíber. Y ya para terminar, después de Pío IX siguen otros papas, que son, ¿cuáles son? León XIII, Pío X y Pío XI. ¿Qué tienen de característica estos papas? Como Mussolini, Benito Mussolini, en el año 1922 crea el partido fascista, ya en ese tiempo de la segunda mitad del siglo XIX ya es el gobernante de Italia. Mejor dicho, después del ya en el siglo XX, perdón, a partir de 1922 viene a ser el gobernante de Italia. Y entonces estos papas que les nombré, posteriores a Pío IX, tienen frito a Benito Mussolini y le dicen, Benito, esto es de la iglesia, nos lo quitaron, pertenece a nosotros. ¿Qué hace Benito Mussolini? Hace algo fantástico. Fíjense lo que hace Benito Mussolini, siendo ya gobernante. El 11, es importantísima la fecha, el 11 de febrero de 1929, Benito Mussolini firma con el cardenal Pietro Gasparri el Tratado de Letrán. En ese Tratado de Letrán, Italia le cede al papado 44 hectáreas que vienen a ser ni más ni menos que el Vaticano. Entonces, el Vaticano se inicia el 11 de febrero de 1929 debido a la firma del Tratado de Letrán. Con eso, ya les dije cómo se inicia el poder temporal, cómo se termina el poder temporal y las consecuencias que es la creación del Vaticano. Me perdonan los errores y omisiones, pero lo hago con todo cariño y les hago hincapié que aunque está muy mal dado el tema, pero el tema para nosotros es culturalmente importantísimo. Me da mucho gusto saludarlos, muchas gracias por su paciencia y si tienen algún comentario, me lo hacen saber a través de mis nietas aquí presentes. Agradezco la atención y muy buenos días.